Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Vamos a conversar ahora con el ex procurador, el doctor Iván Meini, sobre temas de coyuntura, uno de ellos sin duda el caso de la presidenta Dina Boluarte y su presunta infracción constitucional. Vamos a preguntarle al doctor Meini, ¿cuál es la diferencia entre delito e infracción constitucional? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, el delito es la infracción más grave que conoce un ordenamiento jurídico y solo son delitos aquellos que están expresamente regulados en el Código Penal, no en otra ley, en una ley penal. La infracción constitucional es un concepto más amplio porque, en definitiva, la Constitución establece una serie de deberes y obligaciones no solo para el presidente de la República, sino para distintos funcionarios públicos. Por tanto, bajo el concepto infracción constitucional, se puede subsumir todos aquellos supuestos que la Constitución, de manera más o menos expresa o incluso de manera a veces ambigua o vaga, establece como función u obligación para servidores públicos. Entonces, la figura de infracción constitucional sí cuadra en el caso de la señora Dina Boluarte. Habría que encontrar una obligación prevista en la Constitución que deba haber cumplido la señora Boluarte y que haya incumplido a consecuencia de esta rinoplastía que aparentemente la tuvo marginada de sus funciones del 28 de junio al 9 de julio del año pasado. En concreto, lo que se discute es si debió haber avisado al Congreso. Debió haberlo hecho porque el artículo 117, numeral primero de la Constitución, establece claramente que ante situaciones de imposibilidad temporal de ejercer el cargo, y esta es evidentemente una situación de esa naturaleza, debe avisarse al Congreso porque, por más que la rinoplastía no sea una operación que ponga en riesgo la vida de la persona, sí puede suscitar algún tipo de impedimento que impida a la persona ejercer el cargo de presidenta, y eso tiene que haber sido avisado. Pero la gente del gobierno, el gabinete, incluso el exministro, se han encargado, me refiero al señor Otárola, de decir que nunca se ausentó del gobierno. Sí, lo que pasa es que eso tiene que investigarse, porque son dos cosas. Una cosa es la imputación penal que ha formulado la Fiscalía de la Nación por delitos de abandono de cargo y omisión de funciones, y otra cosa es la eventual infracción constitucional por no haber avisado la eventualidad de una imposibilidad temporal de ejercer el cargo. Son dos cuestiones distintas. El hecho de que no haya dejado de actuar, no haya omitido funciones o no haya abandonado el cargo es un argumento, y yo creo que bastante solvente, para decir que los delitos que se le están imputando, omisión de funciones y abandono del cargo, en realidad no encuadran con los hechos tal cual se conocen hoy día. Pero el no haber avisado al Congreso de una eventual imposibilidad temporal para ejercer el cargo, eso parece que sí cuadra con los hechos. Muy bien, doctor Meini, entonces por lo que le estoy entendiendo, las dos figuras cuadrarían. Lo que pasa es que va por cuerdas separadas. En el caso de infracción constitucional le corresponde al Congreso, y en el caso de un presunto acto que configura delito, corre por cuenta de la Fiscalía, ¿es así? Efectivamente, lo que pasa es que la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar, es decir, unas indagaciones por dos delitos: omisión de funciones y abandono del cargo. El delito de abandono del cargo, en mi consideración, difícilmente podría configurarse en este hecho, porque el abandono del cargo implica que se haga una abandono permanente del cargo sin estar legalmente cesado en el mismo. El caso de Fujimori cuando renunció vía fax, por ejemplo. Ese caso, o digamos, ese delito difícilmente puede entrar en consideración. El otro delito es omisión de funciones. La pregunta sería: ¿cuáles o cuáles serían las funciones que habría incumplido la señora Boluarte durante este lapso a consecuencia de la operación de rinoplastía? El haber participado de manera no presencial, sino virtual, en algunas sesiones del Consejo de Ministros, en puridad no calza como omisión de funciones, porque, digamos, más allá de las formas, habría participado. Por eso, en mi consideración, los delitos por los cuales se ha iniciado investigación preliminar no tendrían mayor asidero en este caso. Creo que habría que mirar con especial atención a la infracción constitucional por el hecho de no haber avisado al Congreso o no haber pedido autorización al Congreso para esta ausencia temporal. Muy bien. Sobre la infracción constitucional, digamos que cabe vacancia o antejuicio político. Vacancia no cabe porque la Constitución es muy clara
a la hora de establecer cuáles son los 4 supuestos por los cuales se puede vacar a un presidente en el ejercicio de las funciones. Y la infracción constitucional no es uno de esos supuestos, y tampoco la presunta comisión o eventual comisión de un delito de omisión o abandono del cargo. Por tanto, hay que revisar lo que dice la propia Constitución, y este caso no daría para una vacancia. En todo caso, pero esto ya depende de cómo se interprete en el Congreso, sí, una de las causales de vacancia es la permanente incapacidad moral, lo que se discutió sobre todo con el expresidente Castillo. Forzando mucho la figura, en definitiva la vacancia es una cuestión de votos, se podría, digamos, colmar ese supuesto de incapacidad moral permanente con esta situación, pero desde mi punto de vista eso sería jalar demasiado la figura y desnaturalizar ese supuesto de vacancia. Forzar el tema. Sí, forzarlo. Correcto. Vamos a cambiar de asunto. Le quería pedir una opinión sobre las detenciones preventivas. Ya en su momento se ha dicho que es un abuso, que las autoridades judiciales a veces exageran, etcétera, etcétera. Y hace días nada más se dio una figura que no dejó de llamar la atención. La fiscal de lavado de activos suspendida, la señora Elizabeth Peralta, decidió no entregarse a la justicia, estuvo en la clandestinidad por algunas horas, aparentemente, animada por el doctor Benji Espinosa, pero luego ya se entregó a la justicia y ya está purgando, si cabe el término, esa pena, que en realidad no es una pena, sino es una detención preventiva, una medida cautelar. Quiero su opinión sobre ese contexto a propósito de las detenciones preventivas. Bueno, cuando uno se aproxima a las detenciones preventivas como tema macro, es verdad que uno no puede dejar de reconocer que hay un problema, porque cerca del 35% de las personas que están en las cárceles peruanas son presos sin condena. Es decir, personas que están sin tener una sentencia en virtud de un mandato de prisión preventiva. Es excesivo en términos macros, pero eso no debe distraer la atención acerca de que en ciertos supuestos sí aparece como necesaria y justa y proporcional una detención preventiva. En mi consideración, este es uno de esos casos. Se ha discutido durante una audiencia muy larga, han habido varios magistrados que han intervenido, y si uno al menos, analizando la información que los medios de comunicación han propalado, se pregunta si existe una pena probable mayor a 4 años, que por los delitos que se le imputan la respuesta es afirmativa. Si hay suficientes elementos de juicio como para decir que esta persona está vinculada a esos hechos, parece que sí. Y si uno analiza sobre todo el riesgo de fuga o el peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria, cae por su propio peso. Incluso el hecho de que cuando se decreta la detención preventiva haya pasado a la clandestinidad con un argumento o con una explicación bastante endeble, en el sentido de que no se confía en la justicia y que vamos a esperar a que la justicia constitucional corrija lo que la justicia penal ha hecho. Eso, honestamente, si uno revisa las actuaciones judiciales, al menos en este caso, en mi concepto, no es una explicación solvente. Creo que esa fue la argumentación del doctor Benji Espinosa, si no lo entendí mal a él. Él decía que había el derecho de no acatar la orden judicial en una primera instancia, que había que esperar la segunda. No, a ver, en principio una persona tiene derecho a no someterse a un mandato de detención en su propia contra. Eso es un derecho que no se puede negar, pero hay que reconocer también que una cosa es el derecho a guardar silencio, a no entregarse a la justicia, y otra cosa muy distinta es el entorpecimiento de la actividad probatoria o el riesgo de fuga. Es decir, acciones positivas orientadas ya no a mantenerme a buen recaudo, sino a distorsionar, perturbar, distraer, entorpecer la actividad de la justicia. Y en este caso ese es precisamente el supuesto de hecho que permite, entre otros, una prisión preventiva. ¿Hizo lo mejor la fiscal al entregarse? Yo creo que sí. En todo caso, quien tendrá que responder por ella es ella misma y su defensa técnica. Pero porque algunos abogados sostenían, digamos, ella tiene los medios procesales para, como en otros casos, en medio de la detención preventiva pueda salir en libertad. Sí, digamos, es una persona formada en Derecho, tiene una defensa técnica, podrá argumentar las razones jurídicas que considere pertinentes para que se revoque esa medida. Pero, insisto, los hechos, los cargos, la pena probable, el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria, parece que
justifican una medida de esta naturaleza. Habrá que ver cuál es el comportamiento procesal de esta persona en el futuro y si esa detención preventiva puede seguir extendiéndose o tendrá que ser revocada. Muy bien. Un tercer tema, doctor Meini. El Congreso de la República, digamos que ha estado legislando contra la delincuencia. Otros dicen, no, estas son leyes pro delincuencia, etcétera, etcétera. Lo concreto es, ¿cómo aprecia usted el marco jurídico frente a la criminalidad que nos abate? Estamos hablando de extorsiones y sicariato, etcétera, etcétera. Bueno, de nuevo, en términos generales, en términos macros, si uno revisa el conjunto de leyes penales y procesales penales que tienen incidencia en la prevención y combate de la criminalidad, sobre todo la criminalidad violenta, que es la que nos preocupa, salvo algunas leyes que han distorsionado algunas figuras como criminalidad organizada, en términos generales el marco legal es el adecuado. El problema no es la ley. El problema es cómo se aplica y la capacidad operativa que tiene la policía, la Fiscalía y el propio Poder Judicial y también el INPE. Entonces, no creo que sea un problema de volver a discutir leyes. Siempre se pueden mejorar. El problema es la capacidad de inteligencia de la Policía Nacional, la capacidad para que puedan efectivamente de perseguir y contener la criminalidad. Hemos visto en varios medios de comunicación las dificultades que tienen ciertos efectivos del orden para detener a una persona incluso en estado de ebriedad cuando maneja un vehículo, ¿no? Entonces, sin negar que existen muy buenos efectivos policiales, lo que se necesita es, diría yo, una decisión institucional de mejor preparación, mejor acompañamiento también legal a los efectivos policiales que intervienen en estos casos y sobre todo mejor en la capacidad de inteligencia, mejor operativa de la policía, de la Fiscalía, del Poder Judicial y también del INPE. Aprovechando esta pregunta, ¿está bien, es bueno que la policía se encargue de las investigaciones en una primera instancia, que era un tema de la Fiscalía? En mi consideración no, quien tiene que dirigir la investigación y quien tiene que investigar es la Fiscalía. Por supuesto que puede y debe valerse de la ayuda de la Policía Nacional, pero quien toma las decisiones, quien dirige la investigación penal debe ser siempre un fiscal, con ayuda de la policía. Muy bien, el tiempo nos ha ganado, pero una última pregunta, doctor Meini. Se acaba de cumplir ya 2 años de la pretensión de golpe de Pedro Castillo y a partir de eso, por eso la figura de la presidenta Dina Boluarte en estos 2 años también de periodo, digamos así. ¿El delito de rebelión se dio o no se dio con Castillo? El delito de rebelión, tal cual lo regula el Código Penal peruano, consiste en alzarse en armas para derrocar al gobierno constitucionalmente elegido. Entonces no se dio el delito de rebelión, dice usted. No, lo que digo es que no se dio como un delito consumado. En derecho penal, la responsabilidad se da no solamente por consumar un delito, sino también por intentar cometerlo. Por ejemplo, una persona desea matar, el sicario desea matar a la víctima, pero dispara 4 veces y no la mata, solo la hiere. Ese es un delito en grado de tentativa, intentado. Es lo mismo que se discute en este caso. El que no se haya logrado alzar efectivamente en armas porque no logró, digamos, una respuesta masiva o una reacción masiva de las Fuerzas Armadas que lo respaldasen y no logró derrocar la sucesión constitucional, no significa que los actos que realizó no signifiquen un intento jurídico de hacerlo. Y eso es lo que se discute ahora. La intención la tuvo. Más que la intención, Ahí estuvo el mensaje, presidente. el haber realizado actos que iniciaron esa rebelión, aun cuando no se haya podido consumar con éxito. Uno de esos me parece que él ordena la detención de la fiscal de la Nación. Ordena la detención de la entonces fiscal de la Nación, la señora Benavides, ordena el cierre del Congreso, ordena, no olvidemos, la intervención del Poder Judicial, la intervención de la Junta Nacional de Justicia, la intervención de todo el sistema de administración de justicia, decreta un estado de emergencia, decreta toque de queda, pide que... Eso ya en el mensaje presidencial. Efectivamente, entonces estamos hablando no de que cualquier persona como usted como yo de pronto da un discurso de esa naturaleza. El presidente de la República, en pleno ejercicio de sus funciones, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, decreta todo eso. ¿Qué significa eso en términos jurídicos? Esa es la pregunta que tiene que resolverse en el juicio que se siga a Pedro Castillo. Estamos hablando entonces de intento del delito de rebelión, ¿cómo es la...? Tentativa del delito de rebelión. Ese es el cargo por el cual se le está juzgando.
Y por eso puede pasar varios años preso. Hasta ahora, digamos, el mandato de detención que tiene es de 36 meses, preventivo, él no ha sido condenado todavía. Es o sería saludable que no solo en este caso, sino en cualquier otro caso, las detenciones preventivas no se extiendan 36 o 24 meses, sino que se prioricen esos casos y que la actividad de la justicia pueda ser mucho más célere. Porque más allá de que algunas personas puedan considerar que es responsable o no, hasta que no se condene a una persona, quitemos de la ecuación al señor Pedro Castillo, pero a ese 35% de las personas que están sin condena en una cárcel peruana tienen todo el derecho de que se les juzgue y que se dirima su responsabilidad. Y si son inocentes, que salgan cuanto antes y no tener que esperar a veces 3 años hasta que se les pueda juzgar. Muy bien, clarísimo. Doctor Meini ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Nos vamos, amables televidentes, a la pausa. Regresamos con más.